Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. En el día de hoy vamos a estar tocando el tema de los diseños de Dios, cómo alinearnos a los diseños de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a estar viendo algunos textos muy importantes para desarrollar este tema. Recuerda que en la vida hay eventos y hay procesos. Y en la medida como desarrolles esos procesos, en la medida como vivas ese proceso, es realmente como va a determinar los resultados allí en tu vida. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos tener en cuenta que fuimos diseñados por Dios. Fuimos creados por Dios como seres espirituales. Fuimos formados por Dios como seres espirituales, diseñados para vivir en el espíritu. La creación de Dios es un universo ordenado. Dios es un Dios de orden. Dios lo creó para que funcionara de una manera ordenada, siendo gobernado por leyes, por principios, al igual que un país está regido por la Constitución, por las normas, por las leyes. También el reino de los cielos está regido por principios, por normas, por leyes, como por ejemplo, la ley de la gravedad. Sin importar si crees o no crees en la ley de la gravedad, es una realidad. Entonces allí experimenta como la ley también de la siembra y la cosecha. Son leyes, son principios que determinan el crecimiento, que determinan los resultados que vas a obtener allí en tu vida. Entonces, vamos a leer la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5, allí en el versículo 23. La versión que vamos a utilizar la Biblia textual, la cuarta edición. Si vamos a utilizar otro texto, otro versículo, otra versión, pues les estaremos mencionando. Entonces, Primera de Tesalonicenses dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mire en el orden que está, dice, y todo vuestro ser. El diseño correcto como está relacionado acá. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensiblemente en la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Entonces, durante este entrenamiento, pues vamos a estar desarrollando respuestas, leyendo bastante textos. Y en las hojas que te entregamos, pues allí vas a estar complementando, vas a estar estar escribiendo. Hay bastante texto para que puedas tener una buena base bíblica de lo que estamos diciendo, de lo que estamos compartiendo, y también para que puedas crecer y puedas avanzar espiritualmente. Entonces, allí en las hojas que te entregamos, en el segundo punto, dice, debes escribir ahí en el segundo punto el orden correcto de lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, que lo leí a continuación. Entonces, allí en este texto nos dice que nosotros fuimos diseñados por Dios. Entonces, allí hay 3 rayas, está el A. ¿Cuál es la primera parte? En el orden correcto. Recuerda, es un diseño y los diseños tienen que ir en el orden correcto. En el B, ¿cuál debe ir ahí en el B? Y en el C. Entonces, recordando que fuimos creados como seres integrales. Ahora, estas áreas tienen una interdependencia. Están comunicadas entre sí. Aunque pueden tener diferentes funciones, pero todas estas funciones están relacionadas la una de la otra. Entonces, cada uno de estas partes actúan de una manera interrelacionadas. Entonces, a cada área, Dios le ha establecido funciones específicas. O sea, dentro del diseño está el ojo para ver, cada uno, las manos, el cuerpo, así como el espíritu está diseñado para comunicarse con Dios, el alma que sirve de un intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Ahora, este tema nosotros lo vimos ahí en los diseños de Dios.
En la parte superior, en la parte superior izquierda, ahí va a estar un link donde se compartió esta enseñanza acerca de los diseños de Dios, y ahí puedes verla allí a continuación. En el punto 3 vimos que hay un diagrama, o sea, hay unas figuras humanas. Entonces, ahí en el diagrama identificamos cada parte de la composición del ser humano, cada parte de la composición del hombre. Entonces, colorea cada parte. Entonces, vas a colorear en rojo la que representa el espíritu, en azul la que representa el alma y en marrón o en café la que representa el cuerpo. Entonces vas a cada una de estas figuras. Ahora, dentro de la figura del hombre, que está ahí señalada al ladito con una flechita azul, ahí dentro de esa figura del hombre, entonces ahí vas a hacer las otras figuras. Entonces vas a hacer la primera figura, este es el cuerpo, entonces colorea de marrón, después viene el alma de azul y por último de rojo el espíritu, todo dentro de esa misma figura. Ahora, de igual forma, en cada grupo hay un coordinador que te va a estar asesorando, que te va a estar guiando. Ahora, vamos a leer los siguientes versículos. Y vas a completar allí en la parte de abajo, que ahí aparecen tres rayas. Entonces, en cada uno de los versículos, ¿qué parte del hombre está actuando? Si es el cuerpo, si es el alma o es el espíritu. Entonces basa en los textos que voy a leer a continuación. Como por ejemplo, Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en estas líneas que están acá abajo, entonces tú vas a escribir lo que dice el texto. Dice, y penetra hasta dividir el alma. Después dice, y el espíritu. Entonces ahí está señalando el alma y el espíritu. Después dice, y hasta las coyunturas y los tuétanos. O sea, está hablando de las partes del cuerpo. Entonces, acá abajo, entonces iría alma, espíritu y cuerpo, así en el orden que está el texto. Ahora vamos a leer el segundo texto ya para que usted lo desarrolle. Proverbios 15:24 dice de la siguiente manera: panal de miel son los dichos agradables, dulces para el alma y saludables para los huesos. El otro texto está en Salmo 103 en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El cuarto dice en Mateo 26 versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el otro texto en Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que vuestro cuerpo, ahí está señalando, que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces, entendiendo esta parte, recordemos algo muy, pero muy importante. Dios nos creó diseñados para vivir por el Espíritu. Entonces, cuando leemos en la Biblia que dice que debemos andar en el Espíritu, entonces andar significa ser gobernados, ser guiados por el Espíritu. Entonces, vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, que dice de la siguiente manera. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Entonces ahí vas a completar lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. En el punto 6 vamos a leer Juan capítulo 14 versículo 26, que dice de la siguiente manera: pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que dije. Entonces ahí en el punto 6, entonces dice, Él, está la raya, pues está otra raya, entonces dice,
Ahí vas a completar cada una de las frases. En el punto 7, aquí vamos a utilizar dos versiones. Voy a leer dos versiones, que es la versión textual y la versión lenguaje sencillo. Vamos a leer la primera en Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en lenguaje sencillo, el mismo texto dice: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces en el punto 7 dice: somos enseñados de raya a raya. Romanos 8:16. En el octavo punto vemos que están las palabras y pensamientos enseñados por el Espíritu. Y vamos a leer en Primera de Corintios 2:13. Aquí vamos a utilizar la Biblia de las Américas. Vamos a utilizar otra versión que dice de la siguiente manera. La Biblia de las Américas dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Combinando qué? Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces allí, según el texto que leí, entonces ahí completas en el octavo punto. Entonces, teniendo en cuenta, el hombre fue creado para relacionarse con Dios. El hombre fue diseñado para tener comunión con Dios por medio de su espíritu. Entonces, recordemos que dentro del espíritu hay tres partes, que es la comunión, la intuición y la conciencia. Entonces, la parte de nuestro espíritu que se comunica con Dios es la comunión, ¿cierto? La parte de nuestro espíritu que se relaciona con Dios, que tiene comunión, es esa parte de nuestro espíritu que es la comunión. Entonces, el hombre fue creado para relacionarse con Dios, para tener comunión con Dios a través de su espíritu. Y reconocerá lo espiritual a través de su espíritu. Entonces, mi espíritu ha sido diseñado por Dios solo para oír y responder al Espíritu Santo. Y ahí es donde Él decide obedecer la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en Génesis, en Génesis, allí en el capítulo 3, ahí está relacionándonos la caída del hombre. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre decidió obedecer otra voz, escuchó otra voz y decidió obedecerla. Entonces, allí desconectándose de la voz de Dios. Entonces, cambió la fuente que era enseñada y aprendió a oír y a someterse a los deseos del alma. Ahora busca reconocer a Dios por medio de su alma, por medio de sus emociones. Entonces allí es cuando el hombre está fuera de diseño, entonces es donde trata de obedecer lo que su alma le diga. No sé si ustedes alguna vez han escuchado una canción que dice: hagamos lo que dice el corazón. Entonces eso le va a traer muchos problemas. Primero debemos escuchar la voz del Espíritu y obedecer, escuchar la voz de Dios para obedecer. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para poder creer, tuvo primero que haber escuchado la voz de Dios. Entonces, por eso es muy importante y muy fundamental que escuche la voz de Dios. Entonces, una persona que tiene dificultades para escuchar la voz de Dios es una persona que tiene problemas emocionales, tiene problemas de sanidad interior. Entonces, una persona que necesita allí ser restaurada. Entonces, ahora las personas están buscando es reconocer a Dios por medio de su alma, por medio de lo que siente su corazón. Entonces, las personas están siendo gobernadas por el alma, por lo que sienten, por sus emociones. Entonces, aquí en el punto 9, las partes del alma son mente, emociones y voluntad. Así como el espíritu tiene intuición, comunión y conciencia, las partes del alma son mente o pensamientos, emociones, que es el corazón, y voluntad. Entonces, aquí hay 3 puntos que da la definición. Y acá en la primera parte debes colocar a cuál pertenece. En el punto 10, en los siguientes versículos,
vas a identificar, en los siguientes versículos vas a identificar dónde está gobernando el alma y dónde gobierna el espíritu. Entonces, en los textos que voy a leer a continuación, vas a identificar, no, aquí en este texto nos está diciendo que está gobernando el alma o aquí está gobernando el espíritu. Entonces, ahí señalas, escribes alma o escribes espíritu según sea correspondiente. Y al ladito vas a colocar cuáles son los resultados por obedecer al alma o por obedecer al espíritu. Entonces, el primer texto es el Salmo 42, versículo 11. Dice de la siguiente manera: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Salmo 103, versículo 1. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Proverbios 21, 10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no hallará favor a sus ojos. En el otro texto, en el punto D, Proverbios 15, versículo 32, dice de la siguiente manera: quien rechaza la corrección menosprecia su alma, quien escucha la amonestación adquiere cordura. Entonces vas a decir ahí quién está gobernando, si es el alma, el espíritu, y cuáles son los resultados y cuáles son las consecuencias. En el punto E, Salmo 119, versículo 167, dice de la siguiente manera: mi alma guarda tus testimonios y los ama intensamente. Entonces allí abajo vas a escribir. Ahora, en el punto 11, ya para terminar el discipulado del día de hoy, en el punto 11, ahí vas a escribir cuál es el orden correcto del diseño que Dios estableció para que viviéramos. A, ahí están las tres rayitas en el orden correcto. Ahí vas a escribir. Recuerda el texto que leímos, 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que puedas desarrollar este material, que te lo estamos enviando con mucho amor, con mucha dedicación, para que puedas avanzar y crecer. Pero más allá de este entrenamiento, es que realmente puedas abrir tu corazón, que puedas permitir que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida, ministre cada área de tu ser y puedas tener un entendimiento de cuáles son los diseños de Dios, de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.